A Bitcoin le quedan solo 3 días para tomar una decisión respecto a qué pasará con Bitcoin de cara a los próximos meses. Así que en este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, centrándome en esta cuenta atrás, y un análisis de la última hora del mercado de las criptomonedas, centrándome en algunas de las principales altcoins. Ya hemos estado hablando estos días atrás del motivo por el cual era importante olvidarse de algún modo de la volatilidad a corto plazo que pueda proporcionar el gráfico diario o el gráfico intradiario y que de algún modo intentáramos hacer el ejercicio de centrarnos en qué ocurrirá con el gráfico semanal. No con la intención de predecir qué ocurrirá con el gráfico semanal, porque estamos en una tesitura compleja de analizar, sobre todo por lo que hemos estado viendo recientemente, sino entendiendo los condicionantes que le ponemos al gráfico semanal para entender a raíz del cierre de esta semana qué es lo más probable. Y me explico. Después de que el precio de Bitcoin formara esta especie de doble techo y rompiera los mínimos anteriores con falta de fuerza, pero de algún modo rompiera los mínimos anteriores, vemos cómo a raíz de esa falta de fuerza, luego se ha formado una gran vela bajista que cierra por debajo de la Bull Market Support Band. Analizando qué ocurre cuando cierras por debajo de la Bull Market Support Band, te das cuenta que en todas y cada una de las ocasiones en las que el precio de Bitcoin ha roto, ha cerrado y ha confirmado la ruptura por debajo de la Bull Market Support Band, el movimiento bajista ha sido mayor. Ahora bien, el hecho de romper o cerrar por debajo de la Bull Market Support Band, como también comprobamos creo que el lunes, no implica que vas a entrar en una tendencia bajista, en un ciclo bajista o en un movimiento bajista desarrollado, porque está llena de veces la historia de Bitcoin en la cual se rompe por debajo de la Bull Market Support Band, pero las siguientes velas se dan la vuelta. Se rompe por debajo de la Bull Market Support Band y se cierra, pero las siguientes velas son de freno y el precio se da la vuelta. Se rompe, pero no se cierra por debajo de la Bull Market Support Band y las siguientes velas son alcistas. Incluso hay un pequeño pullback, pero terminamos al alza. Es decir, el hecho de romper no implica nada, el hecho de cerrar no implica nada, el hecho de romper, cerrar y confirmar sí que genera problemas reales en el ciclo de Bitcoin. Con lo cual, si en estos 3 días que queda el precio confirma la ruptura por debajo de la Bull Market Support Band, y con confirmar me refiero a que el precio pues cierra claramente por debajo de los mínimos de la vela de la semana pasada, por debajo de los 80.500, por ejemplo, en estos últimos 3 días de semana, pues desde donde estamos nos vamos para abajo y pues cerramos en 77.000, qué sé yo. Esto es una confirmación de la ruptura, lo cual implicará con una probabilidad bastante elevada que el precio no se va a quedar únicamente en esta zona de aquí, en los máximos anteriores, sino que podemos entrar dentro de una disposición un poco más complicada, como, ocurrió en este año de aquí, en el año 2019, cuando el precio, pues, después de iniciar el bull run en un movimiento correctivo, rompió, cerró y confirmó por debajo de la Bull Market Support Band, hizo un pullback hasta la misma y luego continuó con una bajada. Aquí, fijaros, no tuvimos únicamente esta especie de doble techo como ahora en gráfico semanal. No fuimos únicamente a testear una zona de soporte o mínimos o máximos anteriores, como podía ser esta zona de los 7.500, donde el precio ya había reaccionado en otras ocasiones. En el momento en el cual el precio rompió, cerró, y más que confirmar, en este caso, fijaros que no es que la siguiente vela fuera muy bajista, es verdad. La siguiente vela después de la ruptura y el cierre de la Bull Market Support Band no fue muy bajista esta vela de aquí. Sin embargo, la ruptura fue lo suficientemente amplia como para que el precio formara esta especie de arco. Testeara la Bull Market Support Band, confirmara un máximo decreciente y continuara. Pues bien, el hecho de que ocurra algo similar implicará situaciones similares. Fijaros que en ningún momento, y este es el punto clave de todo, en ningún momento, pese a que el precio formó máximo decreciente, mínimo decreciente, otro máximo decreciente, otro mínimo decreciente, en ningún momento vimos una sensación de tendencia bajista. Es verdad, fue un pullback importante, fue un pullback que duró bastante, fue una caída del 50 y pico por ciento, desde el máximo hasta el mínimo caímos un 54%. Estuvimos
175 días. Quiero decir, ojo, ahora bien, tenemos que ser capaces de determinar que pese a que el precio lleve una dirección, no hay que analizar el qué, hay que analizar el cómo. Y en este caso, ¿cómo se estaba formando el movimiento bajista? Pues con mucha dificultad, porque en todos y cada uno de las rupturas, fijaros que si tratamos el mínimo anterior, la distancia entre el mínimo anterior y el siguiente mínimo era muy baja. Fijaros. Eso, punto número 1. Y punto número 2. El momento en el cual se pasa por debajo del mínimo anterior es una gran vela y freno. Una gran vela y freno. ¿Por qué comento esto? Comento esto porque, por ejemplo, dista mucho esta estructura bajista de esta estructura alcista. Fijaros cómo se pasa por encima de los máximos anteriores, con un gran movimiento impulsivo que separa claramente el máximo anterior del siguiente máximo, excepto aquí, que fue más justo. Constantemente la estructura es distinta, la forma de romper es distinta, la forma en este caso de subir es distinta, claramente distinta. Perdón. Pues bien, esto es lo que tenemos que analizar. El hecho de que el precio forme un movimiento bajista o forme una ruptura o forme algo, no implica que las condiciones y características tienen que ser siempre las mismas, con lo cual tendremos que ser capaces de ver cómo se forma esta ruptura, cómo se forma el cierre, y no solo esto, sino de compararlo con otras temporalidades, porque lo que está claro es que en gráfico diario estamos viendo falta de claridad. Es verdad que la estructura es de máximos y mínimos decrecientes, todo lo que queramos, pero bueno, formamos esta especie de doble techo, al precio le costó caer, cayó con poca fuerza, luego entró en un rango, luego sí que es verdad que cayó con mucha fuerza, luego subió mucho, luego cayó mucho, luego subió un poco, luego cayó bien, enseguida está subiendo. De hecho, si analizamos el futuro de Bitcoin, los futuros de Bitcoin, fijaros que si venimos a cerrar el gap, que es muy habitual este tipo de cierre de gaps, lo que podemos esperar es que el precio pueda atacar esta zona de aquí. Esta zona no tiene que ser el precio hoy ya viene a atacar esta zona de aquí, pero es un nivel que puede cerrarse sin problema y es habitual en este tipo de situaciones. Esto implicaría venir a atacar el cierre de la vela del 7 de marzo. Así que si volvemos a Bitcoin y buscamos el cierre de la vela del 7 de marzo, esta zona de aquí, bueno, sería más o menos venir a los 86.700 aproximadamente. No estamos tan lejos, ¿eh? Desde la apertura de hoy sería subir un 3,69%. Esto no es nada. Esto se tropieza un momento y lo toca. Quiero decir, atacar este nivel, primero, que no tendría que ser inmediato y segundo, que no implicaría que ya el gráfico semanal no pudiera cerrar de forma negativa ni nada. Pero lo importante y el mensaje de todo esto no es vamos a ver qué va a ocurrir ahora, porque ahora es difícil saber qué va a ocurrir, simplemente por la estructura diaria que se está formando, es compleja. Y lo digo yo que venimos diciendo qué es lo que puede ocurrir desde que el precio empezó a formar esta estructura de cuña. Hay veces en las cuales sí que puedes ir definiendo porque se forman patrones que reconoces y se van repitiendo, y hay veces en las que no. ¿Esto de aquí qué es? Esto de aquí es un movimiento correctivo, está desacelerando para seguir cayendo, va a venir a buscar este máximo anterior para seguir cayendo. Estamos cayendo, sí, pero de forma desacelerada, con lo cual haremos lo mismo que aquí, que estábamos subiendo, pero de forma desacelerada para caer, y estamos haciéndolo aquí. Todo esto son variables que, debido a el patrón específico que estamos viendo ahora, son complejas de determinar. Entonces, lo que sí que es verdad y lo que sí que es claro es que estamos viendo falta de interés en cuanto a interés social, que se podría decir. El interés social, pues bueno, puede medir de alguna forma diferentes métricas en redes sociales, pues número de seguidores de un exchange, número de nuevos tokens que salen en Twitter, tweets de tu influencer favorito, vídeos de tu influencer favorito, visitas que recibe tu influencer favorito. Pues bueno, en YouTube estamos viendo cómo el precio está perdiendo interés recientemente y en la medida en la cual el precio va subiendo, gana más interés. En la medida en la cual deja de subir, rápidamente pierde interés.
Sube un poquito el precio, se tropieza Bitcoin y gana mucho interés. Cae el precio de Bitcoin y pierde mucho interés. Podrías decir, hombre, normal no. Ahora veremos por qué. ¿Esto por qué es precedido? Es precedido por el tipo de título que sale en la red social. Cuando el precio sube, bueno, increíble, la ruptura, el máximo, el no sé qué, nos vamos a la luna, los 150.000 para el mes que viene, no sé qué, no sé cuántos, cuando en realidad el cómo, si miráis los vídeos que estuvimos subiendo aquí, eran bastante negativos, porque si analizábamos el cómo, esto era un patrón de cuña que indicaba movimiento bajista. Del mismo modo que esto de aquí era un patrón de cuña que indicaba movimiento bajista. Esto todo el mundo lo supo ver. Ahora bien, esto ya no, ¿no? Bueno, pues el tipo de vídeo, aquí de nuevo, el precio rompe, parece que tal, nuevo máximo histórico, tal, vídeos maximalistas y la gente full hype. Bueno, pues este es el motivo por el cual cuando hay subidas el precio, o sea, cuando hay subidas el interés es mayor, pero no tiene por qué ser siempre así. Si nos vamos, por ejemplo, a esta época de aquí, a la última época que hemos tenido jaleo, por así decirlo, ¿qué es lo que podemos ver? Vamos a hacer un poquito de zoom hasta aquí. Lo que podemos ver es que sí, el precio de Bitcoin rompe y empieza a subir. Y esto empieza a incrementar las visitas. Luego el precio de Bitcoin se vuelve plano y las visitas empiezan a caer. Pero fijaros, aquí el precio de Bitcoin vuelve a subir. Y casi rompe los máximos anteriores, la línea blanca. Pero las visitas se vuelven planas. El precio de Bitcoin empieza a caer. Y las visitas siguen planas. De hecho, caen un poco más incluso. El precio de Bitcoin vuelve a subir con fuerza. Las visitas siguen totalmente planas. Y aquí, fijaros, el precio de Bitcoin empieza a caer con fuerza y las visitas incrementan. Fijaros este pico. Se levanta el precio de Bitcoin y las visitas siguen planas, 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 planas. Y cuando digo planas me refiero a que estábamos a día 6 de noviembre y las visitas seguían planas. Si venimos aquí a 6 de noviembre es esta vela de aquí. Vale, pues desde los mínimos hasta la vela del 6 de noviembre se subió un 53%. Y desde el último como movimiento impulsivo rápido, en literalmente un mes se subió un 30% y las visitas seguían planas. Luego hubo un momento, a partir del 6 de noviembre, que sí que las visitas ya incrementaron con fuerza. ¿Pero por qué comento esto? Comento esto simplemente porque, primero, no significa que no hay una correlación directa entre que el precio suba y las visitas suban. No siempre es así. Y en segundo lugar, el punto con esto es que estamos viendo falta de interés. Claro. ¿Y esto en qué deriva? Deriva en entender por qué el precio tiene esta falta de claridad en muchos casos. Pero bueno, sí que podemos apoyarnos, como siempre comento, en otras métricas. Por ejemplo, la dominancia. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la dominancia? Nos encontramos ahora con la intención de superar claramente el 61-62%. Anteriormente, cada vez que hemos tocado este nivel, lo hemos rechazado. Esta vez sí que lo hemos roto por primera vez, hemos roto y cerrado por encima del nivel. Si la dominancia es capaz de aguantarse por encima de esta zona, podemos esperar más movimiento impulsivo. No directo, pero más movimiento impulsivo que tienda a ir subiendo. Pues oye, como sube la dominancia, literalmente replicas esto y lo pones aquí. Es lo que podemos esperar si el precio es capaz de mantenerse por encima de este nivel. Si no es capaz de mantenerse por encima de este nivel, vuelta a los mínimos anteriores. El punto no es vuelta por encima o qué. A ver, sinceramente, este movimiento se me hace muy complicado. Muy complicado. Pero bueno, el tema no es ver si va o viene, es ver si va o viene y en qué contexto va o viene. Esto es lo trascendental dentro de este punto. Porque, por ejemplo, vamos a pasar alguna que otra altcoin. Solana contra Bitcoin. Solana contra Bitcoin sigue literalmente en esa estructura bajista que ya comentamos. Estructura bajista que predecimos, con muchísimas comillas, simplemente porque es literalmente la misma estructura bajista que había hecho Ethereum Bitcoin. Si venimos a Ethereum Bitcoin y replicamos esto de aquí, lo quitamos de aquí, nos vamos a Solana Bitcoin, lo pegamos y pues vemos claramente como que la estructura después del movimiento impulsivo es la misma. Ya está, sencillamente, por eso sabemos que con una probabilidad grande Solana Bitcoin va a seguir cayendo y va a poder venir a una zona inferior. Y cuando digo una zona inferior me refiero pues a toda esta zona de aquí. Hay una probabilidad elevada, es así. La había antes de que se formara este cambio de ciclo, este cambio de estructura,
cuando estábamos aquí analizando en junio del 2024, ya lo comentamos, ahora la hay más. Lo que no podemos pretender es, mirad, cambio de estructura en Solana, alcista. ¿Y aquí qué? Cambio de estructura bajista. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues lo mismo, pero a la baja. Es así. Por eso también entendemos y sabemos que con una elevada probabilidad, Ethereum Bitcoin está en una zona de probabilidad de giro. ¿Por qué? Pues porque del mismo modo que llegó a la zona de máximos, como lo hizo Solana, como lo hizo Solana y se dio la vuelta, y tenemos aquí una zona de mínimos, Ethereum Bitcoin también viene de una zona de máximos y se ha dado la vuelta, pero oye, ya está en la zona de mínimos. Con lo cual, no falta mucho para que Ethereum Bitcoin dé esa vuelta, forme ese giro, forme ese cambio de estructura. Aunque no falta mucho, no me refiero a que quedan días, pueden quedar meses, pero ¿cuánto tiempo llevamos con el giro? Llevamos ya 1197 días, que son 70 días más, 80, 90, 120 días más. No es nada, ¿no? Pues literalmente es el tiempo que llevamos. A ver, la realidad es que hemos hecho un mínimo decreciente, o estamos haciendo un mínimo decreciente. Hay que ver si el precio es capaz de romper, que ya lo ha hecho, cerrar, que de momento está en esa fase, pero quedan días. Y lo importantísimo, confirmar durante la semana siguiente, como sí que ha ocurrido durante todos los anteriores movimientos. Pero bueno, el punto es que está ocurriendo este movimiento bajista, mientras que Ethereum USD, es decir, el gráfico de Ethereum normal, está en una estructura, está en una estructura también de caída. Si mientras Ethereum USD se estaba aguantando o incluso estaba subiendo, el gráfico de Ethereum Bitcoin ya estaba cayendo, imaginaros qué ocurre cuando Ethereum USD, bueno, Ethereum normal, empieza a caer, pues que esto se vuelve parabólico, pero a la inversa, ¿no? La estructura, pues bueno, está cumpliendo exactamente lo de las 2 semanas que comentamos anteriormente, ya lo hemos comentado 1000 veces, sombra, pullback, caída y se levanta. Sombra, pullback, caída y se levanta. Sombra, pullback, caída. Bueno, estamos en esa caída y en algún momento nos levantaremos. Bueno, pues claro que sí. En cuanto a la regresión logarítmica no vamos a entrar, simplemente porque ya lo hemos comentado también 100 veces, pero fijaros que es interesante ver cómo la estructura es literalmente la misma, incluso casi en precios también. Fijaros los precios que tenemos. Tenemos aquí un nivel de 81. Lo voy a poner de color blanco, ¿vale? Simplemente para que veáis. Tenemos el 81 aquí. ¿Y aquí cuál tenemos? El 800. Tenemos luego aquí una zona de pullback en los 100. Y aquí tenemos una zona de pullback en los 1000. Tenemos luego otro movimiento que se va hasta, aquí lo tenemos, bueno, se levanta hasta los 200. ¿Y esto hasta qué se levanta? Hasta los 2000. El precio se termina levantando hasta los 3000 y pico. Y el precio se termina levantando hasta los, en este caso, 4000. Luego se forma una ruptura que ataca los 162. Y estamos ahora en una ruptura que está llegando a los 1600. Estamos por 1700 ya. ¿A dónde voy con todo esto? Voy a que se está replicando no solo el mismo patrón, estructuralmente hablando, sino que en cuanto a números es literalmente lo mismo aquí que aquí. Lo único que aquí lo estás multiplicando. En vez de 80 son 800. En vez de 160 son 1600. Pero estás solamente multiplicando por 10 lo mismo, la misma estructura, el mismo desarrollo. Por eso podemos saber que estamos dentro de esta fase de aquí. Estamos dentro de esta fase de aquí, en la cual, pues, justamente, en ese momento de la historia también vino un pequeño pullback de, en este caso, 3 semanas, que en todo momento se situó por debajo de la Bull Market Support Band, confirmó la ruptura, bla, 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 y luego vino otro movimiento bajista previo a un gran movimiento impulsivo. Esto de aquí fue una recesión. Oye, ¿qué ocurrirá con este año con la recesión? ¿Será este año? ¿Será el que viene? ¿Habrá? ¿No habrá recesión? Es difícil pensar que no va a haber recesión, pero ¿por qué no se puede formar una caída un poco mayor, un movimiento impulsivo que replique un poco esto, esto y esto, incluso esto, una continuación a la baja, o incluso no tiene que ser un pequeño movimiento impulsivo, ¿eh? Fijaros dónde está la Bull Market Support Band. Está muy lejos. O sea, podemos venir a buscar la Bull Market Support Band, los máximos, los mínimos anteriores y demás,
que el precio desde aquí vuelva a formar un movimiento bajista y que luego ya se levante con fuerza. Y vemos si hay recesión, si no hay recesión. O sea, esto ya es hablar mucho porque hay muchas variables. Valoro como 4 o 5 variables distintas en función de la recesión, ¿no? Pero esto es otro tema y no es la intención del vídeo. A lo que me refiero es que seguimos dentro de la misma estructura, en este caso con Ethereum USD, y esto simplemente agrava pues, la tesitura de Ethereum Bitcoin, que pues, se contagia de la tesitura de Solana Bitcoin, de la dominancia, de la situación de Bitcoin, etcétera, etcétera. Todo tiene ese enlace. Pero bueno, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.